25, continuamos en este tema esencial que nos permite trabajar sobre la salud emocional en el trabajo y es conocer los factores de riesgo psicosocial según la normativa 035. Es un gusto saludar a todas las personas que nos acompañan, empresarios, coordinadores, líderes de área y colaboradores quienes conforman esta comunidad comprometida con el bienestar y la productividad responsable. Extiendo un saludo especial al licenciado Víctor Bustos Mendoza, presidente de nuestra fundación, y a la licenciada Estela Arias Padilla, responsable del área legal corporativa, cuyo respaldo institucional hace posible este programa de desarrollo humano y cumplimiento normativo. Antes de iniciar, quiero invitarles a participar en la encuesta de preferencias para las pausas activas. En ella vamos recogiendo cuáles son sus impresiones para poder implementarlo a partir del próximo mes. Esta encuesta nos permitirá conocer sus horarios, tipos de pausas favoritas y modalidades más adecuadas para cada área. Su opinión será clave para diseñar cómo van a ser estas pausas activas, qué es lo que ustedes esperan, qué es realmente útil para ustedes, qué es sostenible y qué está alineado con las necesidades de su entorno laboral. Entonces, estimada Estela, si puedes compartirlo a través del chat, te agradezco muchísimo. Listo, Ale. Gracias, muchas gracias. Por favor, entonces, para que lo empecemos a difundir. Bien, esta segunda charla está dedicada a abordar los componentes técnicos, legales y humanos que permiten identificar, evaluar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, entendiendo que cada uno de ellos impacta en la salud emocional, la motivación y el clima laboral. El programa de hoy se va a desarrollar de la siguiente manera. Primero vamos a estar hablando sobre el contexto y el propósito legal de la norma, que ya lo hemos empezado a desarrollar. Recuerden que durante el mes de octubre estamos trabajando en la introducción de toda esta normativa y ya a lo largo de un año completo vamos a estar dedicando cada mes a uno de estos bloques para que aprendamos no solo a verlo desde un punto de vista teórico, sino a desarrollarlo desde un punto de vista operativo, que es nuestro interés. Luego vamos a identificar oficialmente cuáles son esos riesgos y cómo afectan las jornadas, las cargas, el tipo de liderazgo y las relaciones laborales. Vamos a estar entendiendo cuáles son esos 7 pilares para el bienestar corporativo y vamos a estar leyendo algunos indicadores de la encuesta o esa evaluación, el mapa emocional que hicimos el día pasado. Vamos a ver cuál es el indicador que fue más alto y pues notar la importancia de esta participación en esta reeducación en lo que debe ser la salud organizacional. Y finalmente, durante esta sesión también estaremos compartiendo una guía IMX de bienestar y apoyo psicosocial, que es un recurso institucional de la Fundación Industrial MX para reunir todos los contactos y la orientación y atención necesaria disponible en casos de crisis y situaciones de riesgo. Esta guía forma parte del compromiso IMX con la prevención psicosocial, la atención temprana y el acompañamiento humano dentro del programa Bienestar Emocional para la Productividad. Eh, con ello vamos a estar aprendiendo que esta educación no es algo opcional, sino que es algo que forma parte de nuestra vida cotidiana y que además es obligatorio porque tenemos un deseo de que nuestra fundación pueda aportar a su crecimiento, tanto en calidad de vida y que esta calidad de vida se vea impactando en los resultados de sus empresas. Si alguna persona quiere compartir algo o tiene alguna pregunta, puede comentarme e igualmente durante la charla puede levantar la mano y hacer uso de su derecho de participación. Voy a compartir en este momento lo que es la presentación para comenzar. Les voy a pedir en algunos instantes su participación. De pronto no encienden la cámara, pero yo voy a estar abierta a escucharles, abriendo el micrófono y también a través del chat. Ujú. Estela, por aquí te solicito que me permitas compartir. Listo, ahí está el Listo. acceso. Gracias. Ok, bueno, bienvenidos a esta charla número 2. Estamos compartiendo los factores de riesgo psicosocial según la normativa 035 como parte de nuestro programa Bienestar Emocional IMX, especialmente Bienestar Emocional para la Productividad, que es el eje empresarial. Recordemos que cada mes vamos a estar viendo un segmento
específico para cada desarrollo de este programa. En este caso es la introducción a la psicología organizacional y la normativa. El día de hoy, particularmente, hacemos la introducción a los factores de riesgo psicosocial de una manera más detallada de lo que lo hicimos en la primera sesión. Bien, lo primero que quiero que quede muy presente a lo largo de toda esta sesión, prácticamente qué es lo que nos quede de esta sesión, es que toda empresa es un organismo vivo y cuando la organización enferma, las señales no aparecen en las paredes, sino que se manifiestan propiamente en las personas. Hoy avanzamos del por qué existe la normativa 035, que lo vimos el viernes pasado, a cómo se detectan los riesgos que la norma regula. El bienestar organizacional no depende solo del liderazgo, del ánimo, de las ganas, de la intuición, no. Se fundamenta en condiciones observables, medibles y legales. Y eso es lo que nosotros queremos aprender. En la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social establece que cada empresa debe ser capaz de identificar estos factores de riesgo psicosocial que puedan afectar la salud y el desempeño de su personal. Y este es nuestro objetivo. Esta sesión es el corazón técnico del programa desde el punto de vista de lo que es la presentación, porque aprenderemos a leer la norma con lentes operativos y no solamente teóricos, entendiendo que todavía estamos en una etapa de presentación. Entonces, basado en la normativa 035, ninguna empresa puede sostener productividad si su gente trabaja bajo fatiga, miedo o desmotivación. El objetivo de esta charla es comprender los componentes técnicos de los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable según la estructura y los artículos de la normativa 035, que estos son los dos componentes que regula la norma. Es importante que nosotros entendamos esto desde un punto de vista humano, porque cuando lo entendemos o intentamos entenderlo solo desde el punto de vista operativo, en términos de productividad, nos encontramos en un vacío en el que perdemos de vista que nuestra falla tiene que ver con el malestar de las personas. Y esto se ve claramente, aunque no tengamos todavía estos indicadores estudiados, se ve claramente cuando las personas no quieren ir al trabajo, están en el trabajo y se quieren ir rápidamente, no encuentran espacios de conexión interpersonal o de un gusto por el trato entre las personas, donde no hay colaboración, donde no hay reciprocidad y en donde lo que se está haciendo es un deterioro y un empuje al personal y capital humano hacia el burnout e incluso hacia factores de riesgo de manera personal. Entonces, ¿cuál es el propósito de la norma? Ya lo habíamos leído, es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en centros de trabajo. Entendimos la semana pasada que esta norma no se limita a medir el estrés. Lo que queremos en profundidad es tener una nueva cultura interna para las empresas y para lograr esa transformación hay que procurar la educación y poner en marcha estos indicadores que nos hacen saber qué es lo que debemos hacer y que ya está regulado. Entonces, se aplica en tres niveles que son progresivos. Lo primero es identificación y análisis de riesgo, es decir, saber qué afecta la salud. Muchas veces normalizamos ciertas conductas, estados y condiciones laborales y por ello hay que estar aquí colocándonos en actividad de conocer qué es lo que hay que hacer, qué es lo que ocurre. Luego la prevención y corrección, ya esto es poner en marcha a través de evaluaciones qué es lo que debemos cambiar y cómo debemos normar eso dentro de nuestras propias instituciones de acuerdo al tamaño y condiciones de la misma. Y luego la promoción de las condiciones saludables, que significa fortalecer ese bienestar. Nosotros estamos con este programa trabajando en las tres. Estamos educando para saber qué afecta a la salud, qué debemos cambiar y, por supuesto, mantener este programa de manera permanente, de modo que ustedes puedan favorecerse de ese bienestar día con día. No es optativa, insisto, es parte de un sistema de seguridad y salud laboral. Bien, cada empresa debe traducir estos objetivos en tres acciones visibles y concretas, que implica tener una política escrita de prevención, pero no es arbitrario, es según los indicadores que hemos platicado y que vamos a desarrollar a lo largo de un año. Realizar diagnósticos periódicos de los riesgos psicosociales y fomentar las condiciones organizacionales saludables que vamos a ver a continuación.
Bien, los factores de riesgo psicosocial son aquellos factores que pueden provocar trastornos de ansiedad, alteraciones del ciclo del sueño-vigilia y estrés grave o de adaptación, derivados de la naturaleza, de las funciones del puesto, del tipo de jornada, de la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral. Los principales componentes de este artículo están asociados a las condiciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada, los acontecimientos traumáticos severos ocurridos allí o fuera del entorno laboral, pero que también de alguna manera deben ser derivados, y de la violencia laboral. Estamos hablando de cuando las personas tienen funciones ambiguas, exigencias contradictorias, excesos de responsabilidad, jornadas nocturnas, mixtas, prolongadas o indeterminadas, que a veces es de una hora y a veces es de otra y no se sabe realmente qué esperarse, o cuando no hay un apropiado descanso o pausa activa. Acontecimientos traumáticos, pues asaltos, accidentes, amenazas de catástrofe, falta de seguridad industrial y violencia laboral, acoso, hostigamiento, maltrato, exclusión, discriminación, entre otras. ¿Cómo podemos de una manera práctica saber que se está activando o está presente un factor de riesgo psicosocial? Cuando un factor de riesgo se siente de la siguiente manera, aparece cuando el trabajo deja de ser una fuente de desarrollo personal y se convierte en una fuente de desgaste o de daño. Y eso lo siente el cuerpo, lo siente la mente. ¿Por qué? Porque la jornada no está organizada en las condiciones en las que vamos viendo un bienestar y desarrollo también personal y además estamos sintiendo fatiga mental y emocional. Entonces, aunque no estamos hablando todavía de los factores definidos uno por uno, pues ya el cuerpo sabe, ¿no? ¿Qué es lo que está afectando de alguna forma mi condición? Entonces, cada una de estas categorías puede medirse no solamente por estas dos guías, ya lo vamos a ver más adelante, sino que también son 5 guías y estas deben ser utilizadas de acuerdo al tamaño de la empresa y al final de la evaluación deben incluirse en la política y los programas de prevención. Ahorita estamos particularmente trabajando en lo que se llama un programa de prevención. Entonces, tenemos aquí estas categorías: condiciones en el trabajo, en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, el factor de control sobre el trabajo, las jornadas y horarios, interferencia trabajo-familia, el liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo y la violencia laboral. Entonces, con respecto a las condiciones del ambiente de trabajo, bueno, esto puede ser ruido constante, la iluminación deficiente, ventilación inadecuada, lugares de trabajo que no tienen cercano un baño, que no tienen un espacio de descanso, que no tienen el mobiliario apropiado para permanecer, sillas, mesas, en general lo que es la computadora, la altura, todas las condiciones generales. eh, las salidas rápidas, entradas y salidas rápidas del lugar, ¿ok? Entonces son condiciones peligrosas, por ejemplo, no tienen acceso a agua. Condiciones peligrosas o inseguras, deficientes e insalubres, es decir, a las condiciones del lugar de trabajo que bajo ciertas circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo adicional al que se tienen que adaptar. Esto también puede incluir, por ejemplo, hay lugares de trabajo que están muy cerca de la calle y hay peligro. Puede incluir que hay mal olor, hay lugares que no están aseados, ¿ok? O que las condiciones del suelo no son apropiadas, es decir, una cantidad de condiciones que el lugar debe tener. Pregunto, ¿alguna persona, aunque no ocurra en su lugar de trabajo, puede identificar alguna condición de este tipo en su ambiente de trabajo o en el ambiente de trabajo de alguna otra persona? Puede simplemente abrir el micrófono y platicar. ¿Alguien lo identifica que no esté nombrado acá? ¿Alguien quiere colaborar en identificar o algo que se le ocurra en particular asociado a esta condición de trabajo en el área del ambiente? Bien, bueno, también están las cargas de trabajo, que tiene que ver con el exceso de tareas sin tiempo suficiente, turnos dobles y sin pausas. A veces ocurre que hay falta de organización, se exige
a una persona como si tuviera como que si tuvieras que ejercer el cargo de dos personas, ¿sí? O tiene que hacer turnos de más, o tiene que excederse en el tiempo de trabajo sin remuneración. Y esta carga al final termina siendo una exigencia que se le impone al trabajador que excede su capacidad real y termina afectando su salud. Pueden ser de diversas naturalezas, como cuantitativas, cognitivas, mentales, lo que termina afectando, emocionales, de responsabilidad, así como cargas de trabajo contradictorias o inconsistentes. Bueno, vas a hacer esto, pero también esto, y de pronto son cosas que chocan entre sí. Hay muchas formas de que esta carga sea excesiva. ¿A alguna persona se le ocurre algo asociado a la carga de trabajo que sea un riesgo psicosocial, que haya visto en un entorno, no necesariamente el suyo? Ok, bien. Continuamos. La falta de control sobre el trabajo. Esto es bien importante porque cada persona desde su lugar del trabajo, desde el más alto hasta el más bajo en el organigrama de su empresa, tiene responsabilidades en las que tiene que tener el derecho de ejercer su autoridad. Pero muchas veces ocurre que eh, a pesar de que cada quien se supone que tiene su autoridad, alguna persona está ejerciendo la autoridad sobre todos y no se encuentra en la posibilidad, por ejemplo, de resolver problemas o depende de otras oficinas, de otros grupos de trabajo. Entonces, no puede lograr organizar su trabajo como tal y termina afectando el rendimiento. ¿Por qué? Porque no puede organizar las prioridades ni proponer mejoras porque no tiene voz ni voto, no tiene capacidad de ejercer, digamos, la competencia por la cual está en ese lugar. Entonces, hay una falta de control o de autonomía en su propio ejercicio. Se denomina, se domina como la causa o inexistente posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en la realización de sus actividades. ¿Ok? Bien, respecto a las jornadas y horarios, lo hemos venido hablando, si hay horarios cambiantes, sin aviso, excesos de horas, es parecido un poco a lo anterior, solo que lo otro es asociado a la carga y esto es exclusivamente asociado al horario. Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo representan una exigencia de tiempo laboral que se hace al trabajador en términos de duración y el horario de la jornada. Aquí muchas veces ocurre que las personas por temor a lo que, para no oponer una contra u oposición a lo que se le exige, se queda en silencio y se queda trabajando sin decir, mira, esto por favor tiene que ser considerado como una hora extra. Entonces, para que esto no ocurra, esto ya debe estar en el manual operativo de cada empresa, que después de cada jornada, por ejemplo, después de 15 minutos de la salida del horario, si usted se encuentra todavía laborando, por ejemplo, hay jefes que llegan y justamente a las 5 de la tarde que hay que salir, te dicen, oye, o 15 minutos antes, oye, esto hay que terminarlo obligatoriamente. Se puede entender que esto pueda ocurrir de una manera excepcional, pero si está presente, ¿ok? Como una situación cambiante y permanente, entonces ya es un riesgo psicosocial. Entonces, las jornadas de trabajo deben tener una regulación desde su manual de trabajo. Interferencia trabajo-familia. Es el conflicto entre las demandas laborales y las responsabilidades personales se tiene y que esto está fuera del horario de trabajo. ¿Qué significa esto? Que estoy en mi casa y de pronto recibo una llamada. Mira, necesitamos hacer tal cosa. Mira, necesitamos hacer la otra. Insisto, puede ocurrir de una manera esporádica, ¿sí? Porque de pronto trabajamos en una compañía que tiene cierto tipo de funcionamiento en sus máquinas o algo por el estilo, pero no es lo mismo eso a que sea algo constante. Entonces, cuando empieza a haber el conflicto de que la pareja empieza a decir, oye, pero es que no se puede estar contigo, no se puede contar contigo, estás a veces sí, a veces no, y que esto ocurra, este, por sobrecarga de trabajo, esta interferencia hay que trabajarla y que nutrirla porque termina destruyendo o afectando hogares. El liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo. Este quizás sea uno de los factores más fuertes, estos dos últimos, que diríamos que lastima la condición humana y la identidad personal.
El liderazgo negativo entre el patrón o sus representantes y los trabajadores o sea, cuyas relaciones influyen negativamente en la forma de trabajar y en las relaciones de un área de trabajo. Y las relaciones desfavorables, que son las que ocurren entre los trabajadores, son interacciones que crean una comunicación deficiente o nula en el equipo y apoyo social. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que hay actitudes agresivas, impositivas, falta de claridad en las funciones y actividades, no está denotado, ¿sí? Cuando la persona ingresa a trabajar se le dice, pero no se le entrega un manual, estas son sus funciones, para que él sepa autorregularse frente a las demandas. Y escaso o nulo reconocimiento ni retroalimentación del desempeño. Imposibilidad de de interactuar. A veces también ocurre que ingresa una persona nueva y por supuesto que hay que hacerle una capacitación. Y de pronto la persona dice, no, que sufra lo que yo tengo que sufrir. Yo me lo sufrí muchísimo, así que esa persona debe hacerlo. O de pronto aparece un trabajo de última hora y el equipo no se une para trabajar todos entre sí, aunque eso no esté dentro de sus competencias, pero puede haber ese apoyo social entre ellos, ¿no? Entonces, hay una relación desfavorable, hay un liderazgo o maltrato, desde la parte de la autoridad. La violencia laboral, bueno, es el acoso o acoso psicológico. Esto no incluye el acoso sexual porque esto ya es un delito de orden federal y es algo de lo que no se debe encargar directamente ya el espacio laboral, aunque sí debe ser derivado, ¿sí? Debe ser abrazado, atendido y derivado a una instancia superior, de modo que en todo el proceso de afección el colaborador pueda ser siempre apoyado. El acoso psicológico implica aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica de la personalidad, la dignidad o la integridad del trabajador realizados de manera continua y persistente. Esto implica más de una vez o en diferentes ocasiones. Entonces, claro, eventualmente llega una persona que no se siente bien, que tuvo una situación en su casa y, bueno, sale con una respuesta inapropiada. Primeramente, entender que no todos los días vamos a estar en una condición de equilibrio y balance psicológico y emocional, y que puede considerarse como una condición aislada. Pero si esto ocurre de manera persistente, debe ser trabajado por el equipo de recursos humanos, debe ser elevado a una persona que pueda moderar estas diferencias o incluso hacer capacitaciones para mejorar el clima y condiciones laborales. Entonces, estas son acciones de intimidación sistemática, persistente, tales como descrédito, hablar mal de otra persona, hacer insultos de manera directa o indirecta, humillaciones, hostigamiento. Esto incluye, por ejemplo, el bullying, ¿sí? El hostigamiento, malos tratos, esto no implica que es algo visible, a veces simplemente con no facilitar permanentemente alguna condición de comunicación es suficiente o algún recurso y herramienta dentro del espacio laboral. Devaluación, marginación, indiferencia, no dar respuesta, retrasar el trabajo de la otra persona porque yo no me pongo como un colaborador en la cadena de mando. Comparaciones destructivas, rechazo, restricción de la autodeterminación, amenazas, las cuales llevan al trabajador a la depresión, al aislamiento y a la pérdida de la autoestima. Bien, ¿alguna persona quiere hacer algún comentario sobre algo en particular en este punto? Pues muchísimos temas y los vamos a ir desarrollando poquito a poco. Verónica Alvarado nos pregunta en el chat. Hola, buenas tardes. En el caso de diferencias generacionales, ¿hay relaciones no favorables del liderazgo? ¿Sugieren alguna recomendación? Sí, primero que nada nosotros tenemos que tener un entrenamiento, por eso tenemos que tener capacitaciones, porque dentro de todo lo que ocurre es que nosotros estamos cambiando no solo a nivel de los intereses, de cómo se hacen las cosas, cómo se elabora, sino también en términos de tecnología. Entonces, lo primero es que tenemos que tener capacitaciones y nosotros dentro de este espacio, a lo largo de este año, vamos a estar trabajando en ello. Segundo, tenemos una persona encargada o capacitada en nuestro entorno que nos ayude a trabajar o elevar o intervenir para poder generar, si no hay formación directamente, capacitación, para poder generar este punto de encuentro. Lo fundamental es eso, que haya un moderador.
Pero primero que eso también está, yo tengo un manual que indica cuáles son mis funciones y cuáles son las funciones del otro. Entonces, indistintamente de esto, de que tengamos diferencias transgeneracionales, pues entender que todos tenemos un objetivo común y que esto debe desarrollarse de una manera en la que ambas partes tengan la oportunidad de sentirse bien y que cada uno cumpla con su responsabilidad. Entonces, hay muchos puntos allí, pero el primero de ellos es el que haya un manual, si no hay manual, que haya educación y si no hay educación, que haya un moderador, ¿sí? Responde de alguna manera. Obviamente esto lo vamos a entrenar, esto está dentro del programa que estamos desarrollando de un año, pero responde de alguna manera, me comenta. Bien, el acontecimiento traumático severo es algo que no siempre se denuncia y forma parte de los riesgos psicosociales. ¿Qué es esto? Un acontecimiento traumático severo son aquellos que son experimentados durante o con motivo del trabajo y que pueden poner en riesgo la vida o la integridad física del trabajador. No solo física, eso dice el artículo, pero también es a nivel mental y emocional y que pueden provocar trastornos psíquicos. Ejemplo, accidente grave o fatal en el centro de trabajo. Y esto es importante. Cuando dice fatal en el centro de trabajo, de pronto no lo viví yo directamente, pero yo puedo vivir un proceso de traumatización de manera vicaria. Es decir, yo vi lo que ocurrió o yo me enteré de lo que ocurrió. ¿Ok? Yo quizás no será solamente uno, incluso un equipo completo de trabajo o todo el espacio. ¿Ok? Y no se toman medidas después de ese accidente, no solo con la persona afectada directamente, sino con el resto de los colaboradores. Esto es un altísimo factor de riesgo psicosocial. Luego está la amenaza directa a la seguridad personal, porque el lugar es inseguro, porque pueden haber secuestros, porque hay violencia física. Y como lo mencioné, presenciar muertes, lesiones graves a otra persona. Es igual, es prácticamente igual verlo que vivirlo directamente. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la implicación que tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La empresa tiene la obligación de detectar, registrar y canalizar a las personas que hayan vivido estos eventos para una evaluación médica o psicológica. El acompañamiento debe realizarse sin revictimización y con la confidencialidad. ¿Cómo se garantiza esto? Bueno, que, no, que a pesar de que tú, por ejemplo, como el líder de tu equipo, te enteras de que alguien vivió algo así, tú no eres el que estás calificado para hacer esta atención de la manera correcta, porque cada persona tiene una competencia. Entonces, la persona que debe encargarse de esto es tu personal en recursos humanos. Y si no tienes un personal de recursos humanos, entonces, en ese caso, hemos desarrollado una guía IMX de bienestar y de apoyo psicosocial de la fundación, y el objetivo es que ustedes puedan ver, ok, de pronto llamamos a la fundación y pedimos una cita con la persona encargada. En este caso, yo estoy encargada durante el tiempo de esta formación de un año que estamos haciendo esta capacitación, pero de pronto yo voy a evaluar, bueno, estas condiciones de pronto necesitan un nivel más alto de atención y que puede implicar que haya acciones legales que tomar o ciertos tipos de protocolos que deben ser derivados. Entonces, yo lo puedo derivar directamente, pero también se les está dando esta guía para que ustedes por sus propios medios puedan extender esta información a sus trabajadores y colaboradores y que ustedes tengan la autonomía de tomar acción. Entonces, estimada Estela, si puedes, por favor, compartir esta guía, igualmente la vamos a compartir en nuestro blog, de modo que siempre esté accesible en cualquier momento de emergencias. Me comenta si, para ver. Listo, ya está cargada la guía. Perfecto, la pueden revisar y con gusto, Verónica. Y en el transcurso de la sesión, si tienen alguna consulta, pues también lo podemos ver. Acuérdense que lo que queremos es que nosotros, al estar educados cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes, nos salvaguardemos de los demás y también nosotros, resguardemos a los demás de nuestra
de nuestra ignorancia, porque a veces no es solamente una ignorancia que tenga que ver con una mala intención, sino que, bueno, que tiene que ver con los recursos de vida con los que nosotros crecimos y nuestras creencias y cómo creemos que debemos mandar o ser mandados, autorizar y ser autorizados. No se está hablando, pues, de esta acción volitiva de hacer daño al otro, pero está implícito que muchas veces tenemos una comunicación equivocada o tratos indebidos o que no reconocemos cuáles son nuestros límites. Entonces, es importante estar formados y estar protegidos a la vez desde un punto de vista educativo y legal. Recuérdense que el trabajo es el espacio en donde nosotros nos terminamos a nivel social de educar. Bien, ¿qué es lo que contrarresta estos factores de riesgo psicosocial? Bueno, la procura de un entorno organizacional favorable. Es como que si este entorno, la procura de este entorno favorable es un antídoto en contra de esos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque hay claridad, hay respeto, hay reconocimiento, entonces allí se disminuyen los riesgos, cada quien sabe, ¿ok? Cómo medirse muchas veces se genera una identidad en una institución en donde se dice, bueno, aquí es así, y entonces hay tratos difíciles, hay tratos duros, pero al contrario, si empieza a haber una educación generalizada, entonces los riesgos disminuyen porque ya cada quien sabe cuáles son sus límites y en ese sentido aumenta el bienestar y la productividad. Entonces, ¿qué es un entorno organizacional favorable? Aquel en el que los trabajadores y trabajadoras pueden desarrollar sus actividades de manera productiva, con sentido de pertenencia, ese cariño que se desarrolla por la institución, formación adecuada, roles claros, participación, comunicación y reconocimiento. Entonces, aquí es esencial que haya un sentido de pertenencia y orgullo por el trabajo, una capacitación constante. Por ejemplo, siempre sabemos que el último viernes de cada mes hay alguna capacitación, así sea de 15 minutos, media hora, si se trata de que no hay mucho tiempo, o me encargo de que hayan cápsulas educativas, un apoyo a través de las redes, un apoyo a través del email, pero que siempre hay una forma de participación y además una lectura de ello. O sea, tengo un lugar de intercambio para saber qué piensa o cómo está mejorando mi institución, porque recibo directamente sus comentarios. Claridad en responsabilidades, participación y comunicación interna efectiva. Tienen que haber reuniones, tienen que haber, por ejemplo, incluye también que muchas personas no tienen mala intención, pero de pronto no tienen un sistema de organización para hacer sus memorandos, para hacer una organización del tiempo, porque no saben cuidar incluso de su propia salud en el espacio laboral. Entonces, en todo eso podemos, en estas campañas de semanas wellness, mes wellness, pues hay que procurar, ¿sí? Porque termina incidiendo negativamente en el trabajo. Las cargas de trabajo equilibradas, por ejemplo, a veces sucede que todos tienen más o menos el mismo trabajo, pero yo me llevo mejor con una persona del equipo. ¿Qué termina pasando? La termina convirtiendo en mi persona de confianza, pero yo no le pago más por eso. Y le voy dando más y más trabajo y más trabajo. Yo termino agotando mi personal, ¿sí? Y además generando un desequilibrio en el valor de cada uno de mis colaboradores. Entonces, fíjense que hasta con buena intención podemos generar una situación de conflicto. Carga regular conforme a la Ley Federal del Trabajo y reconocimiento y evaluación justa del desempeño. Esto es importante. Por ejemplo, una compañía que para nosotros es externa, que es el McDonald's. Ocurre algo muy sencillo. Ustedes siempre ven en las paredes quién es el trabajador del mes. Ellos tienen esa estrategia, ¿ok? Para validar ese trabajo y ese esfuerzo. Cada empresa puede buscar su propia forma de hacer ese reconocimiento, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? La semana pasada, como les comenté, hicimos este mapa de bienestar laboral y de entre todo, y fue algo muy todavía introductorio, pero alcanzamos a tener este primer indicador entre todos los indicadores que tuvimos, que el más inestable es este como riesgo psicosocial, que hay excesivas cargas de trabajo o plazos imposibles de cumplir. Está en la mitad. Esto, poco, esto, muchísimo, en la mitad. El 50% de las personas. Va un poquito hacia abajo y no un poquito hacia arriba. Algunas veces es muy difícil en estos espacios también alcanzar la sinceridad para decirlo, porque
pueden sentirse como que, oye, aquí hay información de mi parte que puede poner en riesgo la información de mi empresa. Fíjense que solamente estuvimos la vez pasada una gran cantidad de participantes y solamente participaron 6. Entonces, ustedes como líderes pueden también evaluar no solamente este riesgo de, ok, estamos trabajando de más, puede ser por exceso de empatía, ¿sí? Tenemos fatiga por empatía, pues bueno, que me encanta mi empresa, que me siento comprometido, que tengo un compromiso especial con mi jefe porque le aprecio mucho o simplemente porque quiero ganar su favor, pero al fin de cuentas siento un desgaste por empatía. No solamente estamos midiendo eso, sino que si yo tengo el nivel de compromiso y de tranquilidad en mi empresa como para poder participar, y sincerar este esfuerzo conjunto. Entonces, ahí se miden también los riesgos, mi capacidad de conexión y participación. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el entorno organizacional. Son 7 pilares que están asociados a la motivación, a la estabilidad emocional y vincular, y bueno, definitivamente con la normativa 035, que es lo que estamos resguardando. Lo primero sería el sentido de pertenencia y orgullo, ¿sí? Es importante que la compañía genere una identidad, valores, misión, metas muy claras y que se esté evaluando permanentemente si estamos orientados hacia allá. Entonces, compartir logros empresariales, resultados o historias de impacto en los boletines internos. Está, por ejemplo, decir somos IMX. El slogan, por ejemplo, de este trabajo que estamos haciendo por un año es IMX contigo. ¿Y por qué? Porque efectivamente es un año que vamos a estar consistentemente aquí educándonos y compartiendo experiencias. Entonces, esto obligatoriamente, si lo haces, vas a ver resultados. ¿Ok? Entonces, hay una identificación emocional con la misión, los valores de la empresa, se genera cuando el trabajador siente que su labor tiene significado, que aporta un propósito colectivo y que lo pasa bien de alguna forma. No se trata de que sea un parque de diversiones, porque definitivamente cumplir con responsabilidades y cubrir riesgos laborales no es algo sencillo, pero ese mérito, ese reconocimiento al mérito hace que la persona se sienta que está creciendo y que es competente. Y yo soy responsable de que mi personal sea competente, tanto porque lo escogí y lo coloqué en el lugar correcto, como que porque yo lo estoy formando de forma continua. Capacitación constante. Bueno, por ejemplo, este programa de Bienestar IMX y todos los talleres de liderazgo positivo, autocuidado, las charlas y la atención personal es parte de esa capacitación, ¿no? La formación continua que fortalece las habilidades técnicas, emocionales y sociales, promoviendo el crecimiento profesional desde el crecimiento personal, que es la clave. Claridad de responsabilidad, descripción de puestos actualizada y comunicación directa de los roles e indicadores de desempeño. Esto implica que nosotros tenemos que definir y escribir en nuestro manual de forma precisa las funciones, las tareas y las metas para evitar la duplicación de actividades, la confusión o que hayan vacíos laborales. La participación y comunicación interna efectiva. Pues bueno, tiene que haber un buzón de bienestar, encuestas anónimas del clima. Anónimas es que no se recoge ni siquiera el email. Nosotros a partir de este momento, las encuestas que estamos compartiendo, por ejemplo, el de las pausas activas, no van a tener esta opción de recoger datos. Reuniones breves de retroalimentación, ese one-to-one tiene que existir e implica que son espacios de diálogo y expresión que permiten sugerir, opinar y resolver conflictos de forma respetuosa. Esto lo vamos a trabajar. Vamos a compartir muchísimas estrategias, pero una que yo aprecio mucho es esta de saber que tú lo que quieres ajustar siempre que hables con un trabajador es su desempeño y no a la persona. Y muchas veces nos atacamos de manera personal y no entendemos que simplemente estamos hablando de un desempeño, ¿ok? Que no es, entonces, si yo tengo una comunicación asertiva, yo lo digo de la forma correcta y me dirijo al objeto correcto, yo no voy a lastimar a la persona que está trabajando, ¿sí? Esto es simplemente, pues bueno, un abreboca de mucho de lo que vamos a trabajar. Entonces, carga de trabajo equilibrada. Bueno, es la distribución justa de tareas según las capacidades de cada persona, tiempos y recursos disponibles. Previene el agotamiento y el estrés. Siempre hay una corresponsabilidad de esto. Como lo mencioné hace un momento, tú escoges a tu trabajador y también escoges dónde lo colocas. Hay gente que te dice, yo nunca he hecho esto. Bueno, es responsabilidad de, de las autoridades que si una persona es colocada en un lugar que nunca ha desempeñado, tener la capacitación para ello o designar a la persona que antes lo realizó, ese espacio, ese puesto,
designarla para qué y se designa de manera clara, por 3 semanas, por un mes, o bueno, mínimo por una semana, que se diga qué es lo que esa persona debe desempeñar y que se le dé un manual de desempeño. Entonces, allí se van a ajustar metas ante ausencias, rotar funciones para evitar la monotonía y asegurar también las pausas laborales. Muchas estrategias las vamos a estar viendo. Jornada regular, conforme a la Ley Federal del Trabajo. Bueno, ahí está el cumplimiento de la ley federal, el artículo 61, 69. Lo vamos a ir revisando en el tiempo, ¿ok? Igual lo coloco aquí para que ustedes, si quieren revisarlo por ustedes mismos también y vayan adelantando este material, esta formación, porque en la medida en que nos vamos entrenando en ver de qué se trata todo esto, al principio puede ser demasiado, pero mientras más lo vamos viendo, más vamos entendiendo y nos vamos apropiando de esta información para poder instrumentalizarla. Entonces, implica que las jornadas diurnas deberían ser de 8 horas, las nocturnas de 7 y las mixtas de 7,5 y que deben haber descansos semanales. No se puede trabajar 24/7 porque causas un daño a la persona y a la institución al final, ¿verdad? Incorporar pausas activas. Aquí dice cada 2 horas. ¿Cómo tú puedes lograr que un trabajador haga una pausa activa cada 2 horas? Sí, que es lo que estamos entrenando acá, al final de cada una de estas charlas, los días viernes. Bueno, si tú lo entrenas para que él sepa qué es lo que debe hacer y para que él identifique en su cuerpo qué es lo que necesita. Entonces, él puede hacer incluso pausas de 1 a 5 minutos, máximo 10, sin que eso represente una pérdida en su trabajo, sino por el contrario, que sea además una pausa activa, no una pausa de revisar el teléfono, ¿verdad? Y esto va a promover la flexibilidad, la responsabilidad personal y implica pues que el horario sea flexible para entender que eso está incluido, que el trabajador debe hacer una pausa activa para poder hacer un equilibrio entre lo que ocurre en su cuerpo, lo que ocurre en su mente y poder equilibrarlo con la vida laboral. Y bueno, lo que es el reconocimiento y la evaluación justa del desempeño. No solamente un reconocimiento de la autoridad o el superior a el colaborador, no, también esa cultura de colaboración entre los colaboradores, ¿ok? Esto tiene que tener límites porque a veces pasa que, bueno, voy a colaborar con el otro y termino incumpliendo en mis funciones. Bueno, hay que conocer hay que aprender a priorizar y tú puedes ayudar a tus colaboradores formándolos para que ellos identifiquen hasta qué punto pueden o no colaborar con otros, pero simplemente con una buena disposición a veces es suficiente para que el trabajo rinda lo que queremos. Pues tiene que haber retroalimentación, valoración objetiva del trabajo basada en resultados claros y comunicación transparente, es decir, evitar favoritismos, por ejemplo. Deben haber evaluaciones mensuales con criterios definidos y reconocimientos públicos o celebraciones de logros laborales. Por ejemplo, esto de que los viernes vamos relajados y nos vestimos distinto. Y bueno, de pronto se comparte al principio de esa jornada de compartir brevemente, bueno, este mes, esta semana, destacó tal persona, agradecemos mucho. Ya, súper breve. Puede ser suficiente para que tu empresa pase a otro nivel de rendimiento y disponibilidad entre las personas. ¿Qué tal? ¿Alguna persona quiere comentar algo? Por aquí tengo el chat abierto y me pueden comentar. Bien, la semana pasada hablamos un poquitito de esto. Como les digo siempre, esto es un abrebocas de cuáles son las obligaciones del patrón según el tamaño de su centro de trabajo. Lo mínimo en lo que tiene que estar advertido es que hasta los 15 trabajadores hay que trabajar una política de prevención y promoción. Es decir, en todos los trabajos tiene que ocurrir, porque de lo poco a lo mucho, esto debe ocurrir. Esto debe difundirla y sensibilizarla, debe estar preferiblemente en un lugar visible para todos. Debe estar incluido cuando la persona ingresa a trabajar, esto debe estar dentro de los documentos que se le entrega o se le hace accesible por medio de un blog, de un lugar al que todos tengan, una plataforma a la que todos tengan acceso, deben estar allí las políticas. Y se debe establecer un canal de quejas que sea confidencial y de respeto a cada una de las personas, la integridad de la intimidad de cada una de las personas. De 16 a 50 trabajadores se suma a lo anterior, identificar y analizar los factores de riesgo mediante la guía 2. La conoceremos, así que poco a poco, ¿no?
Sin embargo, yo como profesional en el área considero que aunque no apliques la guía 2 desde los 15 trabajadores, sí deben de alguna forma utilizarse esos indicadores para tú sensibilizar de una vez y colocar esa información aquí y de alguna forma medir, así sea de una forma no, digamos, no legal, no directamente con las guías, pero colocar esos indicadores para poder estar al tanto de cómo están tus trabajadores. Y por supuesto, aplicar las medidas preventivas que ya deben estar descritas en el canal y también suministradas por el trabajador, por la empresa. Y a partir de 50 trabajadores, además de lo anterior, debe evaluarse si ustedes tienen un entorno organizacional favorable, esto a través de la guía 3, y repetir el diagnóstico al menos cada 2 años. Esto es lo legal. Yo sugiero que haya un personal que siempre esté garantizando que esto ocurra cada 6 meses, cada año. Se puede hacer perfectamente. Por ejemplo, ustedes van a notar que yo comúnmente voy a estar colocando alguna encuestita, alguna pregunta, les doy el espacio de la comunicación, tienen el espacio para poder comunicarse conmigo directamente. Es decir, como esta flexibilidad de estar sabiendo primero qué es lo que debemos cumplir y que existe una persona que pueda recibir esto y canalizar. Entonces, un poquito para que sepan acerca de las guías que vamos a estar conociendo a lo largo de este entrenamiento y capacitación. La guía 1 identifica los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y esto debe estar en todos los centros. La 2 identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. em, y esto, ver qué ocurre entre los 16 y 50, ya les dije que puede aplicarse de manera informal e igualmente productiva, porque al final son indicadores en todos los centros de trabajo, no importa la cantidad de personas. Identificar los factores de riesgo social en la guía 3 y si el entorno es favorable, organizacional y favorable. Y la guía 4 es un ejemplo de política de prevención para todos los centros. Y el quinto expresa cuáles son los datos generales del trabajador. Esta parte también es importante y es que ustedes eduquen a sus trabajadores a que ellos son corresponsables de su bienestar. Si ellos no comunican lo que les ocurre, que está dentro de derecho, artículo 6, entonces ustedes no pueden hacer nada al respecto, ¿sí? ¿Qué implica? Que ustedes tienen que generar una vía diáfana, transparente, para que sus colaboradores puedan participar en la aplicación de cuestionarios y evaluaciones, reportar prácticas de violencia, acoso o trato indigno, observar las medidas de prevención indicadas, cooperar en la mejora del entorno laboral. ¿Y qué es lo que vamos a estar nosotros como atentos a contener y a supervisar? Los niveles de alteración, si existen, o de bienestar, en el ámbito cognitivo. Las personas están concentradas, tienen buena memoria. En el ámbito emocional hay ansiedad, irritabilidad. En el ámbito fisiológico hay fatiga, tensión muscular. Este, Esto en el entorno personal y esto va a impactar en el ámbito de la productividad. Y ustedes dirán, bueno, pero yo imagínate cómo me voy a encargar de si la persona tiene buena memoria o no. Bueno, yo tengo que leer si estas afecciones son provocadas por el entorno laboral y si no, insisto, derivar para que la persona tenga una consulta personalizada bajo seguimiento en el que trate sus propios problemas de vida. ¿Ok? Esto forma parte del trabajo que debe hacer el empleador, atender estos detalles. Entonces, vamos a estar recordando que lo primero que tenemos que hacer es establecer un comité de bienestar psicosocial para ese monitoreo, así sea una sola persona, ¿verdad? Si no lo tengo, entonces tomar ayuda. Por ejemplo, ustedes están aquí siendo miembros de este espacio y están recibiendo esta formación. Entonces, de alguna manera, ustedes están encargándose de eso indistintamente del nivel o el tamaño de su empresa, ¿sí? Hay que tener una documentación de todas estas acciones. Esto lo vamos a ver, lo vamos a entrenar en el tiempo, pero bueno, ya se coloca aquí este adelanto. ¿De qué? De qué reconocimiento se hizo, de qué pausas, de qué tipo de campañas se realizaron. Hay que mantener una carpeta digital de evidencias por área, ¿ok? Y tener unos indicadores de mejora continua. No solamente se dice, sino que se lee cuánto se ha mejorado. Así como en la primera charla que fue la informativa, colocamos un semáforo, ¿verdad?
Vamos a aprender a utilizar ese semáforo para saber en qué nivel estamos e ir viendo cómo esos indicadores se mueven en el tiempo. ¿Para qué? Para ver este, o sea, ¿cómo lo vamos a ver? En la reducción de reportes de conflicto o de rotación, en el aumento de participación de encuestas, en el cumplimiento del calendario de las pausas activas, en la retroalimentación más frecuente entre líderes y equipos. Estimados, bueno, esta es toda la parte teórica del día de hoy. ¿Cómo la sienten? ¿Cómo la reciben? ¿Hay algo que quieran aportar desde este espacio de formación? Cualquier comentario siempre nos va a nutrir, porque nos nutre incluso la posibilidad de estar presentes, colocar nuestro rostro, colocar nuestra presencia, asentar. Ya eso es indicador de que empezamos a tener una comunicación directa. ¿Alguno quiere comentar, por favor? Si nota riesgos de alguna forma en su empresa o al contrario, oye, sí, estamos de lo que has dicho, noto que nosotros estamos haciendo esto, me gustaría fortalecerlo. Ok, bien. Esperamos que de aquí, en el progreso de nuestras formaciones, poquito a poco vayamos viendo que hay mayor participación, va a ser parte de nuestros indicadores, ¿ok? Y también, pues, ese esfuerzo del propio trabajador o de ustedes que están aquí, a quienes se les agradece mucho, porque sin ustedes, pues, no sería posible este espacio, esa intención de apertura, ¿no? A la posibilidad de nuevas formas de encuentro. Bien, vamos a hacer entonces el día de hoy lo que es la pausa activa asociada a la liberación de cervicales y de hombros. Estas estrategias, como saben, están alineadas con la normativa 035 y el entorno organizacional favorable. La idea es que nosotros vamos a ir viendo muchísimas formas de hacer esto y que ustedes, haciéndolo, llegue un momento en que aprendan a descubrir cómo hacerlo. Y también que por ejemplo, tenemos charlas acerca de esto para que ustedes aprendan a distinguir por qué esto es importante, cómo sé cuáles son los límites para hacerlo, para respetar mi trabajo, para respetar mi cuerpo. Entonces, que ustedes lleguen un momento en que no necesiten más formación porque ya ustedes saben hacer esto y además en su empresa esto esté permitido. ¿Para qué? Para reducir el estrés postural y mental y evitar, por ejemplo, lesiones ocupacionales, así mismo como procurar espacios de encuentro. Entonces, bueno, les invito a que estén sentados cómodamente, ¿sí? Con sus dos pies colocados en el suelo, sin las piernas cruzadas ni nada. Y vamos a empezar a hacer lo que es la flexión y la extensión del cuello. Entonces, inhalamos profundamente y al exhalar, dejen que su cuerpo vaya hacia adelante, aproximando la barbilla hacia el pecho. Cuando exhalamos, tratamos de liberar toda la región cervical de los hombros y en dirección hacia la espalda baja. Inhalando profundo. Y al exhalar, volvemos a descargar toda la sensación de la piel, del cuello, de los brazos. Regresamos al centro, inhalando. Y ahora vamos a llevar la barbilla al cielo. Aquí, por ejemplo, yo tengo un respaldar en donde estoy apoyando mi columna y mi espalda. Entonces voy a abrir un poquito el pecho y puedo, incluso si tengo respaldar de la silla, apoyar un poco mi cabeza allí y dejar que esta zona de la garganta, del cuello, del pecho y de los hombros se abra. Y ahí voy a soldar un poquito mis labios para que esta acción de flexión, ¿sí? De contención hacia adelante se suelte y te puedas relajar. Entonces respiramos por la nariz, inhalar, y al exhalar, esta sensación de descargar desde la frente y por toda la parte anterior de tu cuerpo hacia el vientre, el pecho, el vientre y las piernas. Una vez más, inhala profundo y al exhalar, descarga haciendo mayor importancia en el tiempo de la exhalación. Y regresamos al centro. Ustedes ven que yo cierro los ojos, es decir, cerrar los ojos colabora con la regulación del sistema nervioso y la activación del nervio vagal. Vamos a ir educándonos. ¿Qué significa el nervio vagal? Porque es positivo. Bueno, eso es lo que vamos a ir trabajando poquito a poco. Vamos a empezar ahora con las inclinaciones laterales. Inhale profundo y deja que tu cabeza caiga sobre tu costado derecho. Inhala profundo y vamos a hacer una distancia entre el hombro y la región que está debajo de la oreja. Y
la mandíbula, como si ese espacio se abriera. Inhala profundo y exhala. Soltamos, fíjense la boca, separamos los dientes. Inhalando y regresas tu cabeza al centro. Estos momentos en los que yo doy la indicación son cruciales para entender cómo funciona el cuerpo. Inhala en el centro y al exhalar deja que tu cabeza se descargue hacia el otro lado, dejando que el hombro suavemente caiga. Inhalamos profundo, separar los labios, separar los dientes y exhalar. Bien, los ojos ayudan a una descarga mucho más profunda y completa. Y regresamos inhalando hacia el centro. Eso es. Ahora empezamos con lo que es la elongación del trapecio. Vamos a llevar los brazos hacia los lados. Lleva tu brazo derecho al frente y vas a tratar de llevarlo al pecho con la mano contraria. Y allí mantienes esa presión que debería sentirse hasta la parte de atrás de la espalda. Entonces, inhalamos profundo y al exhalar nos inclinamos otra vez lateralmente hacia el lado izquierdo. Y ahí vamos a profundizar en ese estiramiento. Aquí esto lo puedes hacer como pueden notar dentro de su espacio de trabajo, de su escritorio, o también lo pueden hacer de pie. Inhalamos profundo. Estamos dando por cuestiones de tiempo solamente 2 respiraciones por cada movimiento. Exhalar, pero lo hacemos con mucha calma como podrán notar. Y regresamos al centro, dejamos que los brazos se derritan y como que batimos un poco los brazos y los hombros, soltamos y vamos al otro lado. Colocamos el brazo izquierdo por delante, lo llevo hacia mi pecho, el codo está en extensión, el brazo está extendido, hay personas que lo van a tener aquí, hay personas que lo pueden pegar completamente de su pecho, esto es completamente personal y debe ser respetado. Entonces inhalamos profundo y nos inclinamos sobre el lado derecho. Respiramos profundo, soltando el hombro y soltando la cervical. Y de nuevo exhalar, soltando la boca, la mandíbula, y ahí estamos estirando el trapecio que está aquí atrás. Es un músculo que va a la cervical, al hombro y a la parte baja de la columna, y el esternocleidomastoideo, que es esta línea de tensión que se ve desde la base de la mandíbula hasta el esternón. ¿Ok? Y regresamos suavemente, como derritiendo, y batimos. Bien, comenzamos entonces ahora los círculos de hombros. Vamos hacia adelante, inhala arriba, bien arriba como si te quisieras tocar las orejas y hacia atrás como si quisieras tocar las escápulas, ese hueso plano que está sosteniendo los brazos, y abajo. Inhalar. Abres el pecho, tocas o intentas tocar atrás, exhalar. Y nos devolvemos atrás, se tocan las escápulas o lo intentan las orejas y al frente los hombros. La cabeza puede bailar con el movimiento. Inhala, arriba, adelante y exhalar. Y hacemos uno hacia atrás para abrir el pecho y acomodar la columna. ¿Sí? Bien, eso es. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el pectoral. Entonces, cruzamos los dedos por detrás de la espalda y vamos a estirar los brazos hacia atrás, hasta donde llegue. Cada persona va a llegar a un punto. Entonces, allí, con los brazos hacia atrás, vamos a inhalar profundo, abriendo el pecho y exhalar, tratando de elevar los brazos con los dedos cruzados. Inhala profundo. Esto lo pueden hacer solos, casi que una sola vez, o lo pueden hacer hasta 6 veces cada movimiento, según la disponibilidad de su tiempo y espacio. Exhalando, soltamos suavemente los hombros y relajamos. Bien, ha sido una pausa bastante breve a nivel de movimiento y vamos a practicar lo mismo que hicimos la vez pasada para la autorregulación. Entonces nos sentamos nuevamente de forma cómoda en nuestra silla, colocando la base de la columna bien pegadita del fondo. Exhala completamente. Si puedes, cierras tus ojos y vamos a inhalar profundo. 1, 2, 3, 4. Haz una pausa de 2, 1 y exhalando en 6 cuentas. Exhalando 1, 2, 3. Te vas relajando. 4, 5 y 6. Y todo el cuerpo se relaja de arriba hacia abajo. Inhalación. 1, 2, 3 y 4. Pequeña pausa, sueltas todo tu cuerpo y cuando lo logres, exhalando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Última vez, inhala profundo en 4,
Cuentas, 2, 3 y 4. Pequeña pausa. Es tu último instante para relajarte en este instante. Aprovéchalo. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y damos un agradecimiento profundo a nosotros mismos por tener la fortaleza, el coraje, el valor de estar aquí para promover tu salud. Y suavemente abrimos los ojos. Estamos buscando comprender que la mayor cantidad de nuestro tiempo vital se desarrolla en el trabajo y que merecemos un trato digno, un trato justo y sobre todo saludable. Estimados, esta ha sido nuestra participación y aporte desde IMX por el día de hoy.